Bienvenidos al segundo capítulo de 7 programas que haremos. Comenzamos ayer domingo y concluimos el próximo con el presidente de la Corte Nacional, José Swing, como invitado, para analizar cómo mejorar la justicia. Y esto se dio a raíz de que por fin el ministro del Interior se cansó de no mencionar jueces que solapaban delincuentes, como había dicho desde enero del año pasado el presidente Noboa, que los iban a nombrar y que inclusive pueden devenir en cómplices de terrorismo por los momentos que vivíamos tras el intento de secuestro o el fallido secuestro en TC Televisión del 9 de enero pasado. Bueno, aquello ha precipitado una serie de reformas en las últimas leyes emergentes del Ejecutivo y en especial una que tiene la de integridad pública, que permite, si se declara en emergencia a la justicia, facultades extraordinarias a quien presida el Consejo de la Judicatura para sacar y poner jueces y fiscales. A eso se refirió recientemente nuestro invitado de esta noche en Teleamazonas y lo resumimos así. Estas últimas reformas que fueron aprobadas en la noche de ayer, tienen algunas ventajas para luchar con este campeo que tiene actualmente la corrupción a nivel nacional. No sería suficiente si no se articula entre todas las instituciones involucradas, en este caso el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y el propio Ejecutivo. El Consejo de la Judicatura repotencia algo que veníamos manifestando hace algún tiempo. El hecho de que si tienen falta de infraestructura, falta de recursos económicos, falta de personal, con esta ley o esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial se afianza esta situación. Ahora bien, habría que analizar cuáles son los escenarios para garantizar que se efectivicen en un poco tiempo la contratación de personal, los nuevos jueces, que se haga el incremento presupuestario que se facilite para esta emergencia y también, principalmente, algo que vengo sosteniendo, se realicen estas evaluaciones anticipadas a ciertos funcionarios. En este caso la ley determina que son a jueces y fiscales. Sin embargo, esto ya estaba en el Código Orgánico de la Función Judicial, que se podría haber hecho con mucha anticipación, y en eso sí nos queda viendo un poco el Consejo de la Judicatura, con las evaluaciones por muestreo en estos casos como pantalla pura y metástasis que presentan irregularidades. No solamente el Consejo de la Judicatura debería quedarse con esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para realizar una evaluación a ciertos jueces o fiscales que, palabras del ministro, están del lado del crimen organizado o no están del lado de la ciudadanía. Tiene que realizarse una evaluación integral. Este solamente es un pequeño paso, esta evaluación sectorizada. Debe realizarse la evaluación integral. ¿Por qué? Deben someter a todos los funcionarios judiciales a la revisión de los patrimonios, sus actuaciones que no son revisadas desde el 2018, que fue la última evaluación. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22. Un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambienza. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar. Bueno, y para empezar a conducir todo este proceso, que el doctor Walter Samo Macías acaba de definir bien desde lo que considera una evaluación sectorizada, que es la que correspondería ahora, hasta lo último que él reclama, una evaluación integral. ¿Quién debe ser el responsable de esto? Le pregunté a nuestro primer invitado de la serie, Fausto Murillo, quien fue presidente del Consejo de la Judicatura, cuando estuvo aquí ayer, tras haber sido destituido el año pasado por la asamblea anterior. ¿Van a poner o no a Godoy?
Eso no sabemos, veremos en su momento. ¿Deben Pero ponerlo o no? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que pongan técnicos de conocimiento de la Administración de Justicia y con un plan mínimo de trabajo frente a esta coyuntura. Hay que mejorar, hay que rescatar a la función. ¿Ninguno de los dos que quedaron de la Corte Nacional? No tengo yo objeción al juez Marcos Rodríguez, a la otra doctora, no tengo objeción. El tema está que en conjunto el órgano de gobierno esté integrado debidamente. ¿Es el momento, a continuación de esto, o paralela y simultáneamente con esto, de ir perfilando esa famosa reforma judicial? Sí, la justicia como está en crisis, no hay posibilidad, si es que no hay una decisión política y de Estado de mejorar. ¿Quién debe proponer esa reforma Debería judicial? proponer la propia Corte Nacional de Justicia, que tiene iniciativa legislativa. Ajá. Pero aquí lo que está pasando es que las otras funciones del Estado, viendo la situación, están tomando la delantera y haciendo reformas que desde el punto de vista práctico, directo, podemos apoyar, pero quien debe son parches lo que estamos haciendo. Son parches, pero una reforma estructural tiene que tener iniciativa la propia función judicial. Qué bueno que él y otros juristas tengan una visión de largo plazo. Se le acaban de escuchar incluso al invitado de hoy. Y hasta tanto, hay que salir del corto plazo para ir más lejos. Eso es lo que nunca se ha podido hacer. Siempre acaban en lo estructural, en lo integral, en la macrocambio, en la reforma, en la constitución que se varíe, hasta en una asamblea constituyente. Qué bien, qué bien. ¿Y por qué diablos no lo han hecho en tantos años? ¿Por qué diablos tardó 11 años la evaluación de fiscales? ¿Por qué siempre plantean lo ideal, que vuelve a corto plazo lo posible? Vamos a ver si para esta y otras preguntas tiene respuesta alguien que se fajó contra ese sí, el peor consejo de la judicatura que ha existido, el de Wilman Terán, que hizo destituirlo y que luego él ganó su caso porque tenía la razón. Manavita tenía que ser entre otras virtudes. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El doctor Walter Samo Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia del 2021 al 2024, nació en el 81, portovejense, 44 años, casado, 5 hijos, sí, claro. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado de los Tribunales de Justicia de la República, magíster en Derecho Constitucional de San Gregorio de Portoviejo, varios artículos publicados y una larga carrera en la función judicial. Fue juez de la Corte Nacional, de la Corte Provincial, del Tribunal Quinto de Garantías Penales de Manabí, distrital de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Tributario también de Portoviejo, el Tribunal de Garantías Penales del Cantón Sucre, agente fiscal en Manabí. Doctor, bienvenido. Empiezo con una pregunta muy rápida sobre una sentencia histórica hoy día que emitió la Sala de la Corte Nacional, que enjuicia a Glasia Bernal por la distracción, abuso y desvío de fondos para la reconstrucción de Manabí. 13 años de prisión para uno y otro. ¿Qué opina de aquello? Buenas noches, Carlos, a ti y a la audiencia que nos puede observar. Pues bien, esta primera fase, esta sentencia es histórica por el contexto que tuvo la situación de la reconstrucción. Abusaron de los fondos que fueron adquiridos a través del IVA, que se aumentó a todos los ciudadanos ecuatorianos, excepto las provincias de Manabí y Esmeralda, y también de lo que internacionalmente se hizo un fondo común. Ellos pensaron en algún momento que esto iba a quedar en la impunidad, tanto así que este fin de semana, y da hasta vergüenza decirlo, el prefecto que estuvo como testigo, el prefecto Manabí que estuvo como testigo en el caso Reconstrucción de Manabí, ha hecho bailes de 2 días por la provincialización de Manabí,
dando a entender que el Parque Las Vegas sí sirve para algo, pero en su debido momento no sirvió para nada. ¿Por qué? La gente se estaba muriendo de hambre o estaba en las calles. Eso es ser contrario a todo lo que la norma establece y no compadecerse de la ciudadanía. Eso es impresentable en todo caso. ¿Es una señal aislada por las características que ha tenido la jueza ponente Mercedes Caicedo? ¿Puede ser replicada por otras salas, aunque en distinto ámbito de la Corte, que usted conoce muy bien? Pues sí, Carlos, en la Corte Nacional, en realidad en la Sala Penal, podrían replicar estas situaciones. Inclusive hay que tener en consideración que la sentencia no termina allí, están los recursos. Buenos jueces han demostrado hasta este momento ser Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez, han estado en Metástasis, han estado en Reconstrucción de Manabí, casos emblemáticos. Han dado la respuesta al país no sobre lo que se necesita que era la Fiscalía, sino lo que realmente pasó y quienes deben cumplir su condena. ¿Y por qué, sin embargo, hay otros jueces señalados o vinculados en escandalosos casos de corrupción que siguen en esa Corte Nacional? Esa pregunta hay que trasladársela al Consejo de la Judicatura, porque existen, como dicen en otros casos, actos de corrupción que han salido de casos como Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla. Inclusive, algunos de los jueces que está en la Corte Nacional actualmente están mencionados en testimonios anticipados. Correcto, pero lo que me han respondido es la presunción de inocencia prevalece. El hecho de ser mencionado o vinculado sin que haya sido demostrado vaya sentencia no significa que un juez de la Corte Nacional deba dejar su magistratura. Sería incongruente con lo que actualmente realiza, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, insisto, con las menciones en testimonios anticipados, como pasa con algún juez, lo han suspendido inmediatamente, han buscado el procedimiento, claro está, pero no está de lado que también se aplique el control disciplinario para él. Ok, vamos a lo que nos motiva a invitarlo. Antes, me permito recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme, Canal 15 o 709 de Vito TVO, si prefieren, TV Cable. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manabí, pero por Canal 9 de Manavisión. Además, María Clara Triviño Martínez, a quien no le has apuntado bien el ventilador porque está acalorado. Dale. Bueno. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Se unen 40.000 hogares para ver nuestro programa a esa hora a través de esas cableras. Carlos. Guacho, ¿a quién está apuntando el ventilador allá? Hay un fantasma allá que le está, y hazlo un poquito más atrás. O sea, yo también tengo que estar preocupado de esos detalles. ¿Ah? No, nada que tiene que ver con pretexto ni que 8 cuartos. ¿Ok? Sí, ¿a quién le está dando ventilación? Volviendo a lo nuestro, disculpen, esta serie de cosas me distraen de mi foco. ¿Ok? Yo varias veces he dicho, guardando las distancias, que cuando yo me siento aquí, estoy en el Fórmula 1. Y lo que tengo que hacer es conducirlo y ponerlo primero. No ver que hay aceite, que una llanta está baja, que el indicador no funciona, que en el casco no te llegan los mensajes. No, pues. Porque además aquí si uno le embarra, no es que repite otra vez, que me equivoqué. En la grabación, ¡boom!, sale. Se trata de tener la menor cantidad de errores posibles, no de no equivocarse. En radio nos pueden seguir por 101.3 de FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Viejo, la tierra de nuestro invitado justamente. La radio es Candela, con K, 89.3 FM, para todo Manabí. Riobamba, también 89.3 FM. Es la bonita del centro del país. Desde allí para Chimborazo, lógicamente, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Escuchamos ya un pequeño resumen suyo de sus reacciones frente a esta ley. Dijo usted que sin embargo ya habían estos mecanismos y no se los ha aplicado, que se trata de una evaluación anticipada y que habría que hacerlo en poco tiempo. Y usa la palabreja esta que todo el mundo usa ahora, que había que articular con la Fiscalía, creo que dije, con la Corte Nacional. ¿Qué es eso? ¿Para qué se requiere articular lo que tiene que hacer el presidente de la Corte de Justicia cuando sepa, vea o conozca casos evidentes y escandalosos de jueces corruptos? Te fuiste, entra otro.
Sí, el problema aquí es que tanto el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el director del Consejo de la Judicatura, o en este caso el presidente a nivel nacional, y el señor fiscal general del Estado, como bien lo ha dicho, tiene que mantener esta conexión para establecer cuáles son los focos de corrupción que hay en el país. ¿Por qué? No simplemente decir hay jueces corruptos, hay que identificarlos, como en este caso lo ha hecho el Ejecutivo a través del ministro del Interior. ¿Focos de corrupción son qué? ¿A qué se refiere? Fiscales corruptos, jueces corruptos, secretarios corruptos. ¿Usted cree que no los conocen? Pero no lo ponen a la luz pública. Hay N cantidad de denuncias contra esta gente. Unas presentadas al Consejo de la Judicatura, otras no, son dichas por los funcionarios. Lo que hay que hacer es sistematizar eso y ver que tengan, como en la Corte Constitucional, no un mínimo de verosimilitud, sino suficiente verosimilitud. En la mayoría de los casos están vigente la situación de la corrupción, pero en cambio la ciudadanía no le responden. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que el control disciplinario no funciona. Algo le escuché al doctor Fausto Murillo, que es necesario los directores provinciales en las provincias, valga la redundancia. Pero si ellos mismos ni siquiera informan al presidente del Consejo o al Pleno o al director general para que puedan suspender o separar de sus cargos a los funcionarios en su localidad. Ah, ¿no reportan? En la mayoría de los casos, esto fue un problema también en la época nefasta de Wilman Terán, se mantiene hasta la fecha de hoy porque ciertos casos quedan en el archivo. ¿Hay directores provinciales de época de Terán que se mantienen hasta hoy? Algunos sí son funcionarios que han vivido la época de Terán y que actualmente siguen siendo inclusive directores provinciales. Ok, entonces para poder cumplir la meta, lo primero que había que hacer es una rápida depuración del propio Consejo de la Judicatura, que si detecta los focos de corrupción por la complicidad o encubrimiento de todos esos funcionarios, no le van a dar salida. Aquí hay algo sencillo, Carlos. El doctor Álvaro Román, cuando toma la presidencia del Consejo de la Judicatura, luego que es encarcelado Wilman Terán, pone de manifiesto que hay más de 800 funcionarios que fueron ingresados en este nefasto periodo de marzo a diciembre de 2023. Más de 800. Inclusive algunos entraban en puestos escalando casi en un mes, 2 meses de altas jerarquías, jefes departamentales, analistas, y ellos han intervenido en los concursos que han sido declarados nulos o inconstitucionales, porque forman parte de esta administración. Si no se resuelve aquello, ¿qué podemos esperar casa adentro si hacia afuera queremos traducir no impunidad y dentro no hemos separado a estos malos funcionarios? Ok. Ya veo por qué no se puede comenzar de inmediato como yo quería, ya entiendo. Ahora vamos a ver qué se debe hacer para comenzar lo más rápido posible. María Clara. El doctor Enrique Herrería definió en entrevista para Teleamazonas que existe una vía expedita para lo urgente en cuanto a sanear la justicia en sus aspectos más críticos. El artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial le permite al presidente de la República, y en este caso el ministro del Interior es un delegado, es un secretario de Estado, responde al Ejecutivo para que presente quejas y denuncias ante el sistema de justicia. Por lo tanto, lo que ha hecho el ministro del Interior es responder a un clamor ciudadano de que se ponga en evidencia los jueces, los fiscales y todo funcionario del sistema de justicia que cometa incorrecciones. Ha hecho muy bien el ministro del Interior hacer eso, y yo creo que es imprescindible que se emprenda ya en un cambio radical, porque no es solamente 2 o 3 fiscales o jueces los que son incorrectos. Acuérdense que fueron ingresados miles de jueces y también cientos de fiscales al sistema de justicia en una etapa autoritaria del país que ya superó, pero ahí están muchísimos de ellos. Es decir, tenemos todavía o soportamos todavía la justicia armada por Gustavo Yalc para beneplácito de Correa. Y cita un mecanismo expedito el doctor Enrique Herrería. O sea, independientemente de que tenga que hacerse lo que usted dice, que los funcionarios del Ejecutivo se querellen, denuncien, se quejen concretamente ante el CJ de jueces y fiscales corruptos y comenzamos. Claro, el Consejo de la Judicatura debería tomar estas quejas para iniciar los expedientes disciplinarios, y de lo que se refiere más un poco menos el ministro Reinberg es a situaciones de corrupción, de entrega de dineros para obtener fallos o de obtener resoluciones favorables. ¿Qué ocurre? O de liberación de delincuentes en flagrancia, unos casos, y en otros con partes bien hechos, porque la otra justificación es la policía hizo mal los partes, del fiscal no acusa. Sí, ¿qué ocurre? Que la falta del 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial es una falta gravísima de destitución y que permite inclusive suspender por 3 meses a estos funcionarios. Ahora, están las quejas del ministro
en relación al Ejecutivo, ¿qué ha hecho el Consejo de la Judicatura sobre aquello? En otros medios inclusive hasta revelan los rostros de los jueces que han cometido alguna falta. ¿Por qué no empieza por ahí? Para dar una muestra de que en realidad se quiere cambiar esto. Ahora, en las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial también se han aditivado faltas disciplinarias nuevas, como el liberar a delincuentes en conflicto armado interno, ¿verdad? Y siempre y cuando no se haya dictado prisión preventiva. Y esa ya no necesita ni siquiera iniciarse por denuncia, sino de oficio. Inclusive puede pedir el Consejo de la Judicatura la declaración previa. O también la del patrimonio incrementado e injustificado, que eso tiene que hacerlo junto con Contraloría, y los familiares que también tienen ese patrimonio como testaferro. Todo eso es la herramienta que le ha otorgado actualmente en la Ley de Integridad Pública al Consejo de la Judicatura la Asamblea Nacional. Deberían ejecutar. Esa es una parte de lo que manifiestas, Carlos, bien podría resolverse para empezar con esta depuración de la función judicial. Y el doctor Walter Samo Macías se pregunta a sí mismo, ¿lo podían hacer? Inclusive sin los mecanismos actuales de la ley, ¿por qué no lo han hecho? De eso indagaremos más. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos el criterio del doctor José Swing, reiterando la necesidad de que exista una hoja de ruta, así como reclamando cosas que ya se saben, pero que no se arreglan. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar a la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22, un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambienza. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar. Contará con Estación 1, primera plaza comercial, más de 39 locales. Mundo mágico, showroom de modelos de casa, supermercado, tu compra diaria, centro médico, atención rápida y segura. Parque lineal, un espacio para disfrutar en familia. Colegio, educación de calidad a pocos pasos de casa. Iglesia, un lugar de encuentro espiritual. Parque, descanso y juegos al aire libre. Estación 2, continuación de plaza comercial. Muy pronto te iremos contando más sobre el desarrollo de la nueva ciudad. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Enseguida vamos a la pregunta que quedó pendiente, pero antes permítanme recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, W-U-A-N, signo de más. En el horario de las 6 de la mañana del día siguiente, más cómodo para muchos de ustedes. En el número igual, 14, para las 3 primeras cableras, CNT, Extreme, Claro TV. Y la última que ven en pantalla, en Zapping, hay OnePlus, sale por Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias apenas terminamos. Y hablando de en qué terminamos, la fase anterior fue en una pregunta que usted mismo se hizo. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura no hace con los mecanismos de que dispone ya mucha de esta depuración o reemplazo de jueces y fiscales? Es falta de voluntad. ¿Por qué lo digo? En muchas entrevistas, falta de consejeros, están 3 de 5. Sí, pero más allá, los 3 hacen quórum, hacen pleno y pueden tomar decisiones. ¿Y el hecho de que una esté enjuiciada políticamente es razón para que se paralice? Eso es preocupante, porque si la consejera Goyes está con el juicio político y es censurada o destituida, con 2 no puede funcionar el Consejo de la Judicatura. Daría la pauta que
más rápido se agilice el proceso de conformación del Consejo de la Judicatura. Y eso también es una cuestión esencial. ¿Por qué? Porque si vamos a empezar a depurar la función judicial, deberíamos depurar y conformar el Consejo de la Judicatura, claro está, y mientras pueden seguir actuando estos vocales. ¿Y por qué no se agiliza el estructural del Consejo de la Judicatura? Ayer hablaba con Fausto Murillo y le decía yo que podía entender las razones hasta antes de la segunda vuelta. Querían que la nueva correlación de fuerzas en el país se vea representada en las ternas que nominan Ejecutivo, Asamblea y ahora también Corte Nacional. ¿Y hoy cuál es el motivo? No habría ninguno, por eso yo también le hacía el pedido al presidente de la República y de la Asamblea, que así como envían proyectos económicos urgentes y los aprueban en poco tiempo, claro, para el beneficio del país, eso es claro, no estamos en contra de eso, ¿por qué no se dan un tiempo para tomarse un café y poner 3 nombres para las ternas de la Judicatura? ¿Qué cree usted? Alguna situación de querer mantener a alguien o de poner a un candidato que todavía no está habilitado, no puede ser de otra forma. No hay juristas de suficiente probidad y prestigio, no inmaculados, no inobjetables, que es distinto. Todo el mundo le encontrará al más honesto o al más probo objeciones. ¿No hay suficientes para que haga una lista de lujo Asamblea y Ejecutivo? Claro que sí existen, eso no es excusa. Más bien es el hecho de que, si nos ponemos a ver el actual Consejo de la Judicatura, el presidente Godoy, siempre como una crítica constructiva, está haciendo una especie de campaña para hacer ver como que ha sido o es el mejor presidente de la Judicatura, pero nadie es imprescindible. Conformando el nuevo Consejo de la Judicatura empieza la depuración de la función judicial, porque si el día de hoy falta un solo consejero de los 3, tampoco hay quórum, porque no hay ningún suplente. Si de aquí a mañana destituyen a la vocal Goyes, tampoco no hay consejo, y ya no tendría razón de existir. Este Consejo de la Judicatura que le ha fallado al país empieza desde María del Carmen Maldonado en 2019 y termina ahora con Mario Godoy. ¿Por qué? Es el periodo en el cual fueron electos por el Consejo de Participación Transitorio del doctor Trujillo. Y como ya terminaron su periodo, den paso a una renovación. Hay muchos juristas. Y si el Ejecutivo, y termino con esta idea, el Ejecutivo y la Asamblea pretenden que algunos de los que están actualmente han hecho su trabajo, que no se excusa, pónganlos en las ternas. Si es de impugnarlos, los impugnará la ciudadanía. Usted dice hay muchos juristas. Atrévase a dar algunos nombres. Siempre he dicho que me parece un buen perfil, inclusive para el Consejo de la Judicatura, la doctora Mariana Yepes, Andrade. Uno. En ese sentido, ¿quién más te podría nombrar en este momento? Hay muchos, ahí ve el problema. Yo pregunto precisiones y todos de repente tienen amnesia o no quieren nominar a nadie. El mismo doctor Herrería. 2. Que recién ha salido de la Corte Constitucional, no sería un mal candidato. Ok. Ya está fuera del país, pero no puede hacer más tampoco. Hubiera sido también Diana Salazar, hubiera sido magnífico, porque es una jurista que ha demostrado que sí quiere cambiar el país. 3. De ahí tengo 3 hasta ahí. No, ¿se le acabó la lista? No, no se me acaba. Esos son los, dele. No se me acaba, pero sin embargo, memoria en alta voz. No se compromete usted en nada con eso. ¿Algún ex juez de la Corte Nacional que haya terminado su periodo en buena lid? Por ejemplo, la doctora Paulina Aguirre me parece bien. Ok. Me parece bien, y terminando con la lista, ¿en quién más pensaríamos? ¿Algún jurista que sea académico, catedrático? ¿De Manaví nadie? ¿De Manaví? ¿De que está allá? Sí habría, pero habría que buscarlo con lupa. No olvidemos que todos los casos emblemáticos en negativo que ha sacado la Fiscalía, lastimosamente vienen de Manaví todo el ámbito de corrupción. Uno o una, no puede ser usted el único sobresaliente. No, tampoco así. Ya, entonces, no deme uno o una. Actualmente está en la terna, me parece que un manavita, no me recuerdo bien, parece que es Andrade, pero sin embargo también pasó por el Consejo de la Judicatura de Murillo, y también salió cesado de funciones. Okay. Entonces no podríamos decir nada al respecto. Entiendo su resistencia, que también de paso es la mía, porque yo podría dar más nombres que él, pero basta que los mencione para que los inhabilite. No sería decir que promociona a Vera, o tiene algo con Vera, o Vera quiere controlar la justicia. Y por esa vía en este país nunca avanzamos. ¿Quiénes tienen que asumir esa responsabilidad? Y yo he presionado ayer y hoy a mis invitados en este mismo tema. La academia, pues. El colegio de abogados, pues. La federación de abogados, pues. Una serie de juristas eminentes y prominentes que por serlo, desde luego, no quieren correr el riesgo de mancharse, no con la gestión, sino con la nominación, ni pueden vivir con los 5 o 6 mil dólares que les tocará ganar, porque su presupuesto mensual de cada estudio es mínimo de 30 mil a 50 mil dólares.
Pero propongan gente. En este país sí la hay. Si se sienten respaldados o nominados más allá del halago, por lo menos también se sentirán con base para que, si toman en serio su nominación, tengan respaldo. María Clara. En una reciente entrevista para Ecoavisa, el doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional, volvió a insistir en una serie de pasos muy bien conocidos para lo que debe hacerse sin que se ejecuten, y a cuenta de ello no se enfoquen en lo urgente. Cómo enfocar la problemática, creo que parte de tener claramente una hoja de ruta, qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos saber qué es lo que hace falta, qué es lo prioritario. Hay ausencia de jueces, hay ausencia de funcionarios, falta infraestructura, falta tecnología. Todos ellos nos demandan ¿qué? Recursos, y esos recursos no están actualmente a cargo del Consejo de la Judicatura. Es necesario respetar la independencia de funciones, permitir que la justicia funcione, permitir que los jueces dicten sus fallos en función de los méritos del proceso y no por presiones externas, porque recordemos que la independencia judicial es una garantía constitucional. Uno de los temas a considerar es una reforma legal. Estamos trabajando en un proyecto de reformas, lo haremos el análisis respectivo con el Consejo de la Judicatura. Si es necesario, lo convocaremos a los ministros, el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, el Consejo, el Servicio Nacional de Rehabilitación Social. Todos los involucrados, es importante sentarnos en una mesa, dialogar cuáles son los puntos críticos y enfrentarlos. Pasamos por problemas de inseguridad, pasamos por problemas de presión de grupos y de bandas organizadas, y que tenemos que enfrentarlo. ¿Cómo? Conociendo cuál es la profundidad del problema para encontrar soluciones a ellos. Disculpe, doctor Swing, todo eso conocen ustedes, todo eso saben, al revés y al derecho. ¿Cuáles son los puntos críticos? De memoria se lo saben. ¿Qué ocasiona y dispara el problema de la inseguridad también? Una mesa de diálogo otra vez, la misma vaina es siempre. Mesas técnicas, bla, 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 bli, 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 diagnósticos maravillosos, y luego concluimos en que no se puede nunca. ¿Cómo rompemos ese ciclo, doctor? Usted que fue capaz de romper uno contra viento y marea, por eso está invitado aquí. Usted no se derrotó por esa mafia que manejaba el CJ. Y específicamente, ¿qué posición debe asumir ahorita José Swing, que tiene, yo diría, que en esto la bisagra en su poder? Según para dónde mueva la puerta, el proceso puede avanzar. Primero, una posición radical de la Corte Nacional de Justicia, que también la mantuvimos cuando fuimos jueces de 21 a 24, es el hecho de que las declaraciones jurisdiccionales previas que se solicitaban, en algunos casos, pese a que se pasaban los proyectos a la interna sobre una declaratoria para iniciar el proceso de destitución de un juez o una jueza, quedaban en votos salvados, votos de mayoría que no debe destituirse por este famoso espíritu de cuerpo que nos ha llevado a lo que ocasiona hoy día la inseguridad o la desconfianza en la función judicial. Eso debería empezarse a erradicar por parte de la Corte Nacional de Justicia. Ser severos con el control disciplinario en la faceta que le corresponde. En las declaraciones jurisdiccionales previas, si se percatan, el Consejo de la Judicatura no se deja llevar por esos tiempos del 109.7, que son de manifiesta negligencia, error inexcusable y dolo, porque son actuaciones jurisdiccionales. Ha optado por iniciarlas por la falta del 109.11, que es ámbito de corrupción, porque no necesitan una declaración de la Corte que no la va a sacar nunca, o de una Corte provincial que no la va a sacar nunca. Para que no está al tanto de esto, explique qué es esto de la aclaración jurisdiccional y cómo funciona. Sí, la Corte Constitucional indicó que cuando un juez, un fiscal o un defensor comete una falta muy grave dentro del ejercicio de su función, que es manifiesta negligencia, error excusable o dolo, necesita que un tribunal de jueces, sea en la Corte Provincial, la Corte Nacional, se pronuncie sobre esa actuación, y solamente con eso se puede iniciar el control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Entonces, una buena línea, y hay que reconocer lo bueno cuando es bueno, el Consejo de la Judicatura ha adoptado, de romper eso, de esperar algún día las declaraciones jurisdiccionales previas, e irse por las faltas disciplinarias, por ejemplo, como la del 109.11, que se trata de sobornos, corrupción, y que amilanen lo que es la imparcialidad de un juez, y con eso han podido suspender y destituir jueces. Y ahora voy a la coyuntura actual, sobre eso mismo. Lo que permite esta ley de integridad pública, una vez que se declara en emergencia la función judicial y haya un informe de alguien, supongo que el Departamento Jurídico, del Consejo de la Judicatura, es un procedimiento expedito para eso,
tanto para la destitución como para el nombramiento de los nuevos, ¿correcto? No tiene que pasar un proceso en 90 días, luego venir un juez, un juicio, en 2 años vuelven y terminan reintegrados con el sueldo que no se les pagó en ese periodo. ¿La reforma legal habilita para eso al presidente del CJ? A ver, sobre las faltas disciplinarias se innovó una nueva, que es el hecho de que se dicten medidas alternativas o no se dicte la prisión preventiva en contra de las personas que estén involucradas en crimen organizado. En ese sentido, con esa falta gravísima que es destitución, el Consejo de la Judicatura lo que ha obviado, lo único que ha reformado es que no se necesite de denuncia para iniciar el proceso, pero sí necesita igual activarse otra vez con la Corte Nacional para pedir la declaración previa. Ya. En los demás casos, las faltas graves y gravísimas, sí tiene el Consejo de la Judicatura la herramienta de por lo menos suspender por 3 meses, 90 días, como bien lo dices, Carlos, en relación a las faltas que han cometido. ¿Pero qué pasa? ¿No los puede destituir? Sí, sí los puede destituir porque hay otras faltas como la que menciono. ¿Una falta gravísima los puede destituir? Lo que pasa es que no hay que enfrascarse en la falta de dolo y manifiesta negligencia o error inexcusable. Actualmente hay faltas disciplinarias, inclusive con la Ley de Integridad Pública, que permiten suspender y destituir a quienes están tomando dineros de la corrupción, quienes tienen testaferros, quienes tienen familiares con todo ese patrimonio injustificado, pero de la mano y sí tenemos algo que tiene que también actuar la Contraloría General del Estado. ¿Qué? ¿Haciendo una auditoría, ratificando ese pronunciamiento? No, al menos, por lo menos la Contraloría tiene que establecer que hay patrimonios injustificados, porque no lo va a decir el presidente del Consejo de la Judicatura en la investigación. ¿Qué pasa, Carlos? A ver, para hacer una recapitulación. Entonces, qué increíble, se avanza por un lado y se frena por el otro. No es que la Contraloría no lo pueda hacer, sino que tiene tal cantidad de trabajo. Exactamente. Que hasta que tenga el pronunciamiento, 3 meses, 6 meses, si lo hacen expedito, dirán que es dedicatoria. No hay salida para esta. Pero a ver, hagamos una recapitulación. Cuando se aprobó el referéndum y consulta popular de 2024, había una pregunta en la que se quería evaluar a toda la función judicial e investigar los patrimonios. ¿Qué dijo el filtro de la Corte Constitucional? En palabras sencillas, no señores, porque el Consejo de la Judicatura puede evaluar cuando lo tenga que evaluar periódicamente, desde el 2017 no se hace, y la Contraloría tiene que investigar patrimonialmente todo lo que tienen jueces y fiscales. ¿Ese fue el pronunciamiento de diciembre 8 del 2020? En 2024 se pronunció la Corte Constitucional. Fue el 2024. Pero ya de abril hacia acá ya tenemos más de un año. ¿Y qué se ha hecho sobre eso? Siguen hablando de los exámenes de confianza, las pruebas de integridad, pero eso para concurso de ingresar. ¿Qué hacemos con los funcionarios que ya están dentro de la función judicial y no pueden sacarlo o no quieren sacarlo? Ok, por ahí es donde habría que proseguir. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, explicaciones que dio el actual presidente del Consejo de la Judicatura para que no se proceda con jueces y fiscales como los ciudadanos esperan. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra.
Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las señales de Roku y Pluto TV. Se conectan en ellas entre 12 y 15,000 hogares para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21 y contamos con reprise en New York a las 7 de la mañana, Ecuador a las 8 de la mañana y en España a las 2 de la tarde. Ahora, retomando el tema de la noche, el doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, organismo que está a 5 meses sin ningún avance y ha dado una serie de explicaciones en entrevista precisamente a Teleamazonas respecto a los motivos para que en los casos más graves la justicia no actúe como debe de hacerlo. Si el parte policial está mal elaborado, el fiscal se queda sin sus herramientas frente al juez. Ese puede ser un problema. La otra es cuando el parte está bien elaborado, ¿no es cierto? Y el fiscal, con un parte bien elaborado, con todas las evidencias recabadas dentro del debido proceso, si el fiscal no realiza lo que tiene que hacer, el juez no puede realizar ninguna acción porque el dueño de la acción penal es la fiscalía como tal. Ahora bien, hay otro escenario. Si tenemos un parte bien elaborado, si la actuación del fiscal está bien encaminada dentro del debido proceso y el juez toma una decisión que no está acorde a la realidad procesal, desde luego ahí es donde entra el Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo, respetando, eso sí, siempre la independencia judicial. Los jueces que no se encuentran dentro de un gremio, yo les solicito que dejen un falso espíritu de cuerpo y que nos ayuden a depurar a las filas de la función judicial. Sabemos que hay buenos elementos y buenos elementos lo hemos visto durante las últimas semanas. Fiscalías o fiscales, una fiscal puntualmente y un juez que obviamente tomó una decisión sobre el caso Fito. Nosotros solicitamos inmediatamente la seguridad del caso y esa ha sido mi línea. Nosotros vamos a respaldar a todos los servidores judiciales que estén decididamente a combatir el crimen organizado en el ámbito de sus competencias y solicitar, obviamente, los resguardos de su integridad personal. Empiezo por lo último. Ahí está la fórmula. Que el CJ respalde a los fiscales y jueces probos y valientes que se atreven a fallos como los que él menciona y que con ese ejemplo los demás, en los casos más graves, se sigan alineando igual y colorín colorado este cuento se ha acabado. Sí, pero hay algo contradictorio en las manifestaciones del presidente Godoy. Por un lado, indica que se debe erradicar a los buenos de los malos, pero yo les pregunto, o me hago una pregunta a Carlos. ¿La jueza que destruyó los bienes del caso Blanqueo Fito está trabajando o está suspendida? Qué increíble, cierto. No hay nada sobre eso. Ahora bien, la jueza que pidió destruir las evidencias. Sí, porque hay que también un contexto claro. En verdad, comparto en este falso espíritu de cuerpo. La Asociación de Magistrados, como se hace denominar este gremio, manifiesta que ella actuó de acuerdo al comiso penal, pero ya había una sentencia que ratificaba inocencia. Sin embargo, esas evidencias no las podía haber mandado a destruir y sin embargo la policía le solicita que disponga dónde es su destino final o en todo caso las destruya. Por favor, un buen juez sabe que en ese caso no debía ni podía destruirlas. ¿Por qué las destruyó? Pero ¿por qué le iban a matar si no, pues, doctor? Ese es el otro problema de muchos de los jueces cuando tocan casos de narcotráfico. Te juegas la vida, punto. Sí, pero allá habría que analizar un poco más y yo soy franco en las situaciones que salen en la prensa, en los medios de comunicación. La jueza igual era la secretaria de quien actualmente también está suspendido, que es el juez Cristian Quito, de anticorrupción. Entonces no sé cuál sería la línea por ese lado. Fue secretaria antes de ser jueza. Ok, tenemos más. Esto es terriblemente complejo y requiere de gente más que honesta, yo diría, primero, terriblemente valiente y a veces hasta suicida, sin añorar, pero siempre recordar el fenómeno que fue Julio César Trujillo con lo que alcanzó a hacer en el tiempo que presidió el CPCCS temporal. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos cifras del ministro del Interior que por fin ha puesto presión a la justicia para que tenga un mínimo de mejoría.
Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Retomamos el tema que nos reúne y tenemos que el abogado John Reinberg destacó que de 34.000 personas detenidas en los últimos años, cerca de 10.000 fueron liberadas sin ningún motivo, lo cual volvía urgente que la depuración de la justicia comience ya, así lo resume Paul Romero de Ecuavisa. Me han nombrado los partes, me dijeron los partes, me dijeron qué espera de los partes, he dispuesto lo pertinente, pero así también les he dicho en este corto tiempo 10.000 personas que han recobrado su libertad, ya sea con sustitutivas o simplemente por la libertad, no me vengan a decir que es un tema aparte. El ministro fue crítico con los vocales de la Judicatura, de quienes dijo esperaba acciones concretas para depurar el sistema judicial. Y a mí me hubiera gustado que esto empiece diciendo que este problema arranca porque tenemos un problema de corrupción y las cosas hay que decirlas como son y desde ahí tenemos que partir. Anunció que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE revisará el origen del patrimonio y licitud de fondos de jueces, fiscales y su entorno que han otorgado medidas sustitutivas o libertad a asesinos, secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes. Además planteó que se reemplace con grilletes electrónicos la custodia policial a detenidos con arresto domiciliario. La medida permitirá usar en patrullajes a 800 uniformados dedicados a esta tarea. ¿Por qué cito esta declaración? Porque fue la que desató, junto con otras del ministro Reinberg, en gran medida, la urgencia, la celeridad, la prisa, por ahora sí empezar en serio un proceso de largo plazo que arranca en lo urgente, destinado a que, como dice el título del programa, se mejore la justicia. De 34.000 detenidos, 10.000 fueron dejados en libertad. Y ahí él mismo señala que si la UAFE hace un chequeo rápido del patrimonio de muchos de esos jueces y de su entorno, porque no tendrán los bienes a su nombre, será la forma de sacarlos enseguida. ¿Eso es viable? Sí podría ser viable con la reforma porque, como indiqué, actualmente se sanciona como falta de destitución el hecho de que haya incrementado su patrimonio de manera injustificada cualquier servidor judicial, y por otra parte, otra falta disciplinaria también es que
hayan ocultado estos bienes de incremento patrimonial en familiares en su entorno. Ya, pero esos son causales de suspensión. No, de destitución. De destitución. Entonces, con un informe de la UAFE podría actuar de forma inmediata el Consejo de la Judicatura, inclusive podría aplicar como una medida preventiva de la suspensión, pero más allá de eso, como la falta disciplinaria está redactada con el fin de la integridad pública, sería dúctil separar en poco tiempo a estos funcionarios. Dice, incurrir en un incremento patrimonial injustificado, determinado por la autoridad competente o por mecanismos institucionales de control interno, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan. Eso en el capítulo que tiene que ver con nuevas causales de destitución, en mucho de lo bueno que tiene esta ley de integridad pública, la cual le quieren echar abajo, porque en verdad es un combo de muchas cosas, y están alegando de que no hay unidad de materia. María Clara. En una anterior comparecencia en este programa, el penalista Daniel Curi, que no fue respaldado por el Consejo de la Judicatura Nacional cuando como delegado provincial se resistió a presiones corruptas de los jueces, puso énfasis en que quizás se necesite una medida más drástica para poder combatir la corrupción. Usted mismo cuando fue a limpiar el Consejo de la Judicatura tuvo que renunciar porque de adentro lo saboteaban. Sí, en su gran momento, el problema es la corrupción. El gran problema es la corrupción, ¿verdad? Así, si necesitamos bases extranjeras para luchar contra el crimen organizado, cojamos algo como la CICIG, de los extranjeros que nos vengan a ayudar a luchar contra la corrupción. Pero miremos un tema simplemente administrativo. ¿Por qué necesitamos jueces multicompetentes? ¿Por qué nos dividimos penales y civiles? Entonces, así en vez de darle seguridad a cinco jueces, le podemos dar a 2 o a 3, ¿verdad? Y así nos ahorramos recursos. O sea, hay formas como hacerlo. ¿Cuándo comenzamos esa reforma? ¿Cuándo empezamos a enderezar el camino? ¿Cómo hacemos para eso? Pues necesitamos que las personas que estén a cargo realmente tomen riendas y que no simplemente actúen por caprichos. Ya tuvimos a un presidente de la Judicatura que se tiraba a poeta y vimos lo que nos pasó. Entonces necesitamos gente de que actúe con pantalones fuertes y con mano dura, ya que envienden todas sus ternas y que regrese nuevamente un Consejo de la Judicatura con los 5 vocales para que actúe bien. Esto fue hace 3 semanas y Daniel Curi lo tenía claro. En esto de ahora, en otras palabras, el doctor Walter Samo Macías lo ha reiterado. ¿Cómo hacemos para que resulte posible, partiendo por la integración de las ternas? En realidad, el primer trabajo que tiene que hacer el presidente de la Asamblea y el presidente de la República es remitir las ternas. No esperemos a que la vocal Goyes salga avante o salga destituida del juicio político, porque no vamos a esperar que empiece recién el mal para que se vuelva una metástasis este cáncer y otra vez volvamos a lo mismo. Porque si la vocal Goyes es destituida, en ese momento se activaría de forma urgente el ciclo para poder elegir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Si actualmente se remiten las ternas, pongo una fecha, hasta esta semana, en 2 meses estaría conformado el Consejo de la Judicatura, 5 titulares y 5 suplentes. ¿Por qué? Porque no se trata de un concurso como tal. Las ternas son sometidas a la verificación de los documentos para inhabilidades o prohibiciones. Luego de eso presentan un proyecto, su plan de trabajo cada postulante y se acabó. El Consejo de la Judicatura queda conformado porque el de Participación Ciudadana dice estos son los 5 titulares y los 5 suplentes. 2 meses, no puede durar más. Ya está tanto. En función de otra disposición de esta ley, puede actuar simplemente el doctor Mario Godoy, porque esto es una atribución del presidente del Consejo de la Judicatura. La juez o jueza que en procesos de delincuencia organizada imponga medidas alternativas a la prisión preventiva o sustituya la prisión preventiva sin motivación e incumplimiento de los requisitos legales en perjuicio del interés social y la protección de los derechos de las víctimas, entrará en una nueva causal de destitución. Sí, pero cuando habla sin motivación, digamos la trampa, si cabe el término, está en la misma ley, tiene que pedir igual la declaración jurisdiccional previa, porque son los jueces superiores los que tienen que establecer si no hubo motivación en esa prisión preventiva o en esas medidas cautelares. ¿La ley no le faculta a él para decidir por sí y ante sí? En esa falta disciplinaria no, para nada. Necesita una declaración jurisdiccional previa igual. Pero lo que puede hacer es pedirla directamente y no esperar una denuncia. Esa es la diferencia. Ok. María Clara. Cuando volvamos ya en el bloque final, mis 5 preguntas, mejor dicho, a nuestro invitado central, sus últimas opiniones y el comentario de Carlos Vera. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante.
ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22, un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambiensa. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar. Contará con Estación 1, primera plaza comercial, más de 39 locales. Mundo mágico, showroom de modelos de casa, supermercado, tu compra diaria, centro médico, atención rápida y segura. Parque lineal, un espacio para disfrutar en familia. Colegio, educación de calidad a pocos pasos de casa. Iglesia, un lugar de encuentro espiritual. Parque, descanso y juegos al aire libre. Estación 2, continuación de plaza comercial. Muy pronto te iremos contando más sobre el desarrollo de la nueva ciudad. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Vera a su manera, crítico e independiente. María Clara cierra con sus preguntas este espacio para el doctor Walter Macías. Por si acaso, Samu es su segundo nombre, estábamos bromeando sobre eso. Su padre es manabita. ¿Cómo más le podía haber puesto? Si además desde San Isidro, al norte de mi tierra, Bahía de Caracas. ¿San Isidro sigue siendo Cantón Sucre? Sí, todavía. Sigue siendo. María Clara. Gracias, Carlos. Efectivamente, corresponden mis 5 preguntas para el doctor Macías, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, doctor. ¿Es viable que un grupo de juristas o simplemente cada uno de manera separada dé a conocer los casos más graves de jueces y fiscales inclinados hacia la delincuencia y a la vez pongan a consideración pública nombres para revelarlos, sí o no? Sí. La segunda, ¿cree usted exagerado advertir que se está buscando un equivalente a lo que fue YALC para Correa al impulsar a Mario Godoy para que presida el actual Consejo de la Judicatura hasta el 2029, sí o no? Sí. La tercera, ¿existen abogados capaces y honestos dispuestos a ocupar puestos los cuales, si proceden con su ética, podrían terminar muertos, sí o no? Lastimosamente sí. La cuarta, la declaratoria de la emergencia en la función judicial no debe esperar ni una semana más, ¿sí o no? Sí. La quinta y última, aunque sea con 3 vocales, las medidas más urgentes en la justicia debe tomarlas enseguida este Consejo de la Judicatura, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Cierro con una pregunta que siempre me ha pasado por la mente a raíz de lo que usted enfrentó y superó. Su resiliencia y su resistencia frente al peor Consejo de la Judicatura de la historia y el más corrupto, que sin duda fue el de Wilman Terán. Con todo en contra, ¿cómo hizo para ganar su causa? Para demostrar que la institución no solo era injusta, sino era ilegal. Y luego para volver al mismo rol que tuvo. Carlos, la verdad no se demuestra, solamente se la pone a la palestra pública.
Si no hubiéramos seguido luchando contra este monstruo que es el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán en esa época y que actualmente quiere reformarse para que tenga una buena vía y aún ni siquiera se depura los 800 funcionarios que fueron de esa época, no hubiéramos podido o no podríamos seguir luchando en contra de la corrupción y el crimen organizado. Si no nos ponemos en una vara alta, inclusive hago mención como por ejemplo Diana Salazar Méndez, que dio todo de sí, y tenemos ejemplos, o como mi persona que se opuso a toda esta estructura organizada en el Consejo de la Judicatura, el país quedaría a la deriva. ¿Y qué le vamos a dar a nuestros hijos? Yo a mis 5 hijos no les daría nada. Quiero darles por lo menos un futuro de tranquilidad, y eso debe pensar cada ciudadano para cada paso que va en contra de la impunidad que proviene de la función judicial. Muy amable por concurrir, doctor, y gracias por sus apreciaciones. Walter Samo Macías es un ejemplo de cómo cuando un juez honesto, no infalible, no perfecto, no incuestionable, debe tener y tiene de hecho cosas en su récord que son cuestionables y en sus fallos, pero no corruptos. Cuando decide apegarse a derecho y defender la ética, no solo su ética, haciendo lo que él dice, poniendo la verdad en la mesa del país y no desiste y persiste, puede ganar su causa, aún en una circunstancia tan adversa como la que enfrentó. No nos rindamos entonces nosotros. Hoy ha quedado claro que todo avanza, no necesariamente comienza, porque envíen sus ternas Ejecutivo y Legislativo, porque la complete bien la Corte Nacional y ojo, porque le pongan atención a una que ha pasado inadvertida, la de la Defensoría del Pueblo, la única que no ha de la Seguridad Pública, perdón, la de la Defensoría Pública, la única que no ha tenido cuestionamientos es la de la Fiscalía, todavía. Cuidado, los caballos se pasan por las tranqueras antes de que hayamos cerrado el corral. Mañana seguimos. El invitado es Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, para analizar el mismo tema, cómo mejorar la justicia. En efecto, continuaremos con esta serie de programas sobre cómo levantar la justicia que está sumida en la peor de sus crisis. Por ahora, gracias por su gentil compañía y nos vemos el día de mañana. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22, un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambiensa. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar.